continuación traigo este material audiovisual cuya finalidad es de generarles conciencia a ustedes, señores representantes, en lo concerniente del tema del aspecto educativo. La recomendación del caso es de que ustedes puedan observar este vídeo de principio a fin. Y una vez más expreso que la finalidad es de que junto con ustedes podamos analizar varios aspectos que a su vez vamos a determinar la importancia del ámbito académico para con nuestros estudiantes. Sean todos bienvenidos. Todos sabemos que en el tiempo actual estamos pasando por aquel proceso llamado estiaje. Un estiaje es un proceso en el cual el nivel de las aguas de los ríos obviamente descienden, y esto a su vez a nivel nacional o de un determinado país lo que va a generar son racionamientos eléctricos, y esto consecutivamente va a traer ciertas bajas de producción, y todo va en un proceso en cadena que puede prácticamente generar aspectos negativos. Junto con ello, también recordemos que en algún momento cuando fuimos estudiantes de escuela, nuestros profesores o profesoras nos enseñaron una fórmula tan sencilla, pero que a su vez dicha fórmula genera un líquido tan vital para la vida, tanto de seres humanos como de otros seres vivientes. Esa fórmula pues obviamente es la fórmula del agua. Dicha fórmula es H2O. 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Prácticamente la unión de estos elementos va a generar como resultado lo que corresponde al agua. Pero la pregunta es, ¿qué tiene que ver eso con nuestros muchachos? ¿O qué tiene que ver aquello en el ámbito académico? Si nosotros analizamos el trabajo en equipo que realiza estos elementos, y que a su vez el correcto trabajo, la comunicación, el empeño, genera algo tan esencial que permite a nivel natural una estabilidad en la vida de los seres. En este caso, pues los seres vivos, humanos o animalitos. Pero tomamos en cuenta y lo podemos proyectar como un ejemplo, que esa fórmula sea lo que corresponde a las familias. Las familias obviamente es un conjunto de personas que van a estar habitando en una determinada vivienda, de cualquier material que sea esta. Pero la finalidad es de que las familias obviamente van a procrear hijos, hijas, y que también tomando en cuenta los nuevos conceptos de familias actuales, pues puede ser que dicha familia solamente haya mamá, por ahí papá, o la mamá con otra persona, o el papá con otra persona. Pero en cierta forma, obviamente, corresponde a un aspecto que es equivalente a una familia, si lo podemos obviamente determinar. Claro está, pues sabemos que el concepto básico general de una familia es papá, mamá e hijos. Ahora bien, a lo que me quiero enfocar es de que así como en la fórmula del agua los elementos cumplen con su función para dar como resultado un elemento tan especial, tan único, que permite la vivencia de los seres, obviamente las familias, que es un conjunto de personas, si lo podemos determinar, un conjunto de elementos que trabajando entre sí obviamente va a generar personas de bien. Y esas personas de bien que son generadas a través de una familia, hijos e hijas, son como el agua
que van a refrescar y que van a dar una oportunidad de progreso a lo que sería una determinada localidad, a una determinada comunidad, a un determinado cantón, provincia, país, continente y a nivel planetario. ¿Por qué hago este análisis? Este análisis lo hago porque es un SOS para el ámbito educativo actual. En ciertas comunidades, claro está, no todas las comunidades tienen la misma realidad. Hay comunidades educativas que tienen una realidad muy distinta, pero en estos últimos tiempos se ha determinado que en el ámbito académico esto ha ido con una tendencia a la baja. Tanto así que hay el fantasma de la deserción que cada vez se hace presente en los estudiantes. Y son aquellos estudiantes los cuales dejan su carrera estudiantil, dejan su trayectoria estudiantil por dedicarse a otras actividades. Tomamos en consideración que ustedes, señores padres y madres de familia, como siempre lo he manifestado, son personas responsables, personas trabajadoras, personas luchadoras, que se enfrentan al diario vivir con la finalidad de generar ingresos para una subsistencia, tanto de ustedes y de los tesoros tan valiosos que son sus hijos e hijas en general. Pero quizás nosotros como personas adultas, por llevar a cabo y solamente enfocarnos al trabajo, generar, que está bien, pero quizás en ese proceso descuidamos lo valioso que se genera en ese núcleo, en esa fórmula. Descuidamos aquel resultado sagrado que son sus hijos en general. ¿Y cómo se los empieza a descuidar? Si hablamos en el ámbito académico, hay un porcentaje muy considerable, con tendencia a la alza, de que aumente la cantidad de estudiantes que comiencen a desistir o tomar el estudio como un qué me importismo, como que prácticamente es algo que no es útil. Entonces es allí la preocupación. Es allí la preocupación porque estudiantes de la edad de sus hijos e hijas que son jovencitos prácticamente son fáciles manipulables. ¿Por qué aplico el criterio de fáciles manipulables? Tomemos en consideración que en la actualidad, en este mundo contemporáneo, le agregamos el matiz del aspecto digital, donde ellos, a través de sus equipos de comunicación móviles, tienen la puerta de acceso hacia una gran cantidad de información. Y en la mayoría de las ocasiones esa información, quizás haya un tipo de información que es creada con mucha responsabilidad, pero hay otro tipo de información que prácticamente es creada formándoles castillos de fantasía en las mentes de nuestros muchachos, haciéndoles entender o creándoles en su imaginación aquello que el estudio es algo que no es de utilidad y que lo primordial es generar dinero, pero más sin embargo teniendo una base sólida en la cual dichos criterios se sostengan para lo que sería en un futuro, en una adultez. En estos últimos tiempos se ha evidenciado aquello de que el aspecto académico ha decaído. Más sin embargo, los gobiernos de turno, ojo, no estoy haciendo ningún marketing politiquero porque no me gusta la política. Expreso lo que prácticamente a uno le tocó vivir y presenciar como docente y sigue presenciando en la trayectoria profesional.
Y aquello es de que hace unos aproximadamente más de 10 años atrás, los gobiernos anteriores comenzaron prácticamente a la inversión de lo que corresponde a una colación, la alimentación para con nuestros estudiantes. Esto no es solamente hace 10 años atrás, esto es muchísimos años atrás, más o menos más de 20 años atrás. En algún momento cuando fuimos estudiantes también recibíamos dicha colación. Luego, al transcurrir el tiempo, los gobiernos siguientes invirtieron en lo que corresponde a la parte de los textos escolares. A los muchachos en el ámbito de educación fiscal se les entregaba libros gratis. En algún momento se les entregó uniformes gratis. Las raciones de alimentación mejoraron, ¿verdad? Y hasta la fecha, pues claro está, en el tiempo actual hay ciertos aspectos que han ido bajando, pero se mantiene cierta cantidad de textos en determinadas asignaturas que se les ha entregado gratuitamente. Se les sigue entregando, claro está, la inversión está allí, de lo que corresponde a una colación para con los estudiantes. Pero a lo que yo voy es, sea como sea, gobiernos anteriores han invertido en educación en el ámbito académico fiscal. Pero aquí viene algo interesante. Gran parte de los estudiantes no han podido aprovechar, no han sabido valorar aquella inversión al momento que se les ha entregado un texto. Y eso es un termómetro en el cual indica que desde hace años atrás empezó aquello. Quizás en nuestra cultura, de una manera arraigada, apliquemos aquello de que como es gratis, no importa. Como es gratis, es malo. Como es gratis, hazlo pedazos. No aproveches esas oportunidades. Entonces, esa cultura, en cierta forma negativa, ha mermado aquella conciencia de los estudiantes actuales, y es por eso que en cierta forma sí se ha visto aquellos cambios de que no, es que la educación fiscal de igual tienen que darme el libro, de igual tienen que activarme una matrícula porque es obligación. Y gran parte de los estudiantes obviamente van forzados a una institución educativa. Pero aquí viene el siguiente aspecto. Tampoco es que las instituciones educativas vamos a estar solamente rígidamente lo que diga un libro y esto y esto y esto. Más aún, tengo la dicha de pertenecer a una institución educativa en donde mis colegas, en sendas reuniones, hemos estado dialogando, transmitiendo conocimientos, aplicando estrategias e incluso hasta en procesos de aquellas exposiciones en las cuales qué criterio es mejor para con nuestros estudiantes. Es un carnaval de estrategias que nosotros los docentes aplicamos para el bien para con los estudiantes. Entonces, si las instituciones educativas ponen lo mejor de sí, pero sigue fallando el ámbito educativo, entonces quizás sea que no en sí refiera lo que corresponda a un determinado gobierno o en sí lo que tenga que ver a la institución educativa, sino que quizás el punto en el cual los estudiantes están desistiendo del estudio presuntamente pueda venir desde los hogares. Prácticamente siempre lo he manifestado que el trabajo de nosotros los docentes se complementa con lo que ustedes en sus hogares realicen y que prácticamente esa parte se complementa con este proceso que llevará una consecución a algo positivo, así como la fórmula del H2O, que todos los elementos de dicha fórmula van a generar un resultado tan productivo para la vida, en este caso
para el progreso de nuestra nación. Vuelvo a hacer énfasis, ¿qué es lo que está sucediendo presuntamente en los hogares? El ámbito educativo está decayendo, quizás, otra vez la palabra presuntamente, porque caigamos en el error de pensar de que porque ya nuestros estudiantes ya tienen 13, 12, 13, 14 años y que físicamente son hasta más altos que nosotros, ya es una persona que es responsable para sí mismo. Y no. Son estudiantes, son jovencitos que están en esa transición de su vida. Ni siquiera han visto lo que es la vida en realidad y que prácticamente necesitan la guía, la directriz y la disciplina cuando sea necesaria de aplicarlo, no solamente con el aspecto físico, sino también más aún con lo que es el diálogo, de hacer de que ustedes, señores padres y madres de familia, puedan llegar a tener esa confianza única para con sus hijos e hijas, que trabajen en equipo, que no permitan que ningún otro jovencito ocupe su lugar, de esa confianza única, que la comunicación entre ustedes sea al 100% y no dar chance que elementos externos prácticamente ocupen su lugar. Esto es un SOS en este ámbito, porque como docentes nos preocupa y observamos, analizamos la problemática. Y esta problemática es real. Esta problemática lo que genera en un corto plazo de tiempo son aspectos positivos, no solamente para una localidad, sino proyectados a una realidad que puede ser nefasta a nivel nacional. ¿Qué tan importante es la educación? ¿Qué tan importante es el ámbito educativo? Para tomar en cuenta aquello, primero debemos de sentir aquella responsabilidad y entender que el ámbito educativo es un proyecto de vida. Es un proyecto que usted le está entregando a su hijo, a su hija, las mejores herramientas, la mejor herencia, como decían nuestros abuelitos, como decían nuestros padres. Pues la verdad es sí. Lo mejor que ustedes les pueden dar en herencia a sus hijos e hijas es el ámbito educativo. Porque esa va a ser su arma, su herramienta, cómo va a poder valerse ante la vida, ante la realidad caótica y dura que a ellos les va a tocar vivir en poco tiempo. Si bien es cierto, también es realidad que muchos aspectos hacen que nuestros muchachos en un bachillerato no ingresen a una universidad. Pero más sin embargo, hay un procedimiento que desde lo concerniente al ámbito de bachillerato les inculcan un aspecto que es el emprendimiento. Pero que el emprendimiento no solamente quede en el aspecto culinario, sino que también el emprendimiento sea proyectado en base a los conocimientos científicos adquiridos durante todo este proceso de educación que empieza desde los cursos de inicial, pasando por básica elemental, básica media, básica superior, bachillerato. Y que ese emprendimiento sea algo nutrido, que verdaderamente funcione. Pero para que todo esto funcione, para que en sí un estudiante pueda aprobar dichos exámenes para el ingreso a una universidad, tiene que venir con un proceso. Y ese proceso comienza desde los hogares. Ustedes, señores padres de familia, madres de familia, personas valiosas que son ustedes, saben a lo que me refiero. Y a lo que me refiero es, una vez más,
comprender y entender que el aspecto educativo es un proyecto de vida, que el ámbito educativo es lo mejor que usted le va a entregar a sus hijos e hijas. Y que si este proyecto no llegare a culminarse, no llegare a obtener el fin de este proyecto, que es la meta, y esa meta es de alcanzar una profesión académica, obviamente es un proyecto fallido. Esa es la realidad. Ustedes son personas responsables que día a día laboran, como ya lo he manifestado, y es algo admirable. Pero también, más allá del compromiso laboral, ustedes también tomen en cuenta el compromiso para con sus hijos e hijas en general. Un compromiso único, un compromiso sagrado. Más allá hay casos de aquellas personas que sin ser parte biológica de ese infante, de ese jovencito, de esa jovencita, prácticamente son responsables para con esas criaturas. Pero hablamos de una responsabilidad verdadera, de una responsabilidad que vaya más allá no solamente de alimentarlos, sino también de inculcarlos, de guiarlos, sostenerlos, apoyarlos, ser el consejero único de cabecera para que ellos puedan segmentar su conocimiento y guiarse a lo que sería la consecución de este proyecto de vida. Entiendo aquello que es una realidad económica caótica. Claro que sí, que si un estudiante pierde el año, obviamente es algo nefasto. Porque tomen en cuenta que si es un proyecto educativo, genera inversión. No solamente la inversión de afecto, de sentimiento, sino también la inversión económica. Porque los uniformes cuestan y ciertos materiales cuestan. Entonces, allí comienza la importancia de que ustedes como padres, como madres, junto con sus hijos en general, conversen, que trabajen como la fórmula del agua. Exactamente. Los elementos que componen la realidad en la cual ustedes y yo vivimos en un ámbito natural están puestos tan exactamente que de ellos podemos aprender. Ustedes, como fórmulas de agua en cada uno de sus hogares, ¿qué tipo de agua están generando? ¿El agua productiva que hace el progreso para toda una nación? ¿O un agua un poco contaminada, no muy productiva? Y si dejamos de lado a nuestros muchachos que se desvíen, que desistan del ámbito educativo, pues generaremos un agua sumamente nociva, que va a hacer muchos estragos negativos a una nación. ¿Qué tipo de agua nosotros como padres, como madres, estamos generando como trabajo en familia, como proyección, como familia para estas criaturas que ya van a una edad determinada y que siempre a ellos se les inculca que a su edad, como jovencitos, toda acción que realicen generará una consecuencia. Y esa consecuencia puede ser positiva o negativa. Es allí donde ustedes, señores padres de familia, yo sé que están allí, pero necesitamos más fuerza. Necesitamos más dedicación para con nuestros muchachos. Y es allí pues donde, como docente, prácticamente abrir los ojos para con nuestros muchachos. Porque quizás sin que ellos salgan de su hogar, quizás los muchachos son prácticamente inducidos a aspectos negativos, aspectos que quizás
observen a través de ciertos medios de comunicación digital, que puede ser algo normal. Y esos aspectos son aquellos en los cuales quizás ciertos contenidos, en ciertos vídeos, donde ellos puedan observar el uso del dinero en grandes cantidades, los lujos, etcétera, 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 formándoles en sus mentes castillos de fantasía, pero dejando de lado lo que corresponde a la coherencia y el entendimiento que para obtener aquello hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que luchar. Si bien es cierto, por ahí alguien me puede decir, profesor, pero hay muchachos que son influencers, que ganan dinero, etcétera, etcétera. Claro que sí, pero tomemos en cuenta en algo sólido, no en algo efímero, que en cualquier momento puede finalizar. Y ya hemos visto casos que personas que monetizan por cierto contenido, como quieren más adeptos, monetizar más, son capaces, si es posible, hasta de arriesgar sus vidas. Y en ocasiones hemos observado por medios noticiosos de aquellas personas que por generar un contenido hasta sacrifican sus vidas y se han muerto por último. Entonces, ¿dónde quedó aquello? Vamos a lo real, vamos a crear algo verdaderamente concreto, algo real, algo que verdaderamente no solamente se fundamente en la aceptación virtual de gente que no te conoce, sino primero construir la aceptación de las personas en físico que se conocen y que se estructuren de mejor manera, acompañadas del ámbito académico. Allí está uno de los aspectos en los cuales nuestros muchachos quizás observar tanta maravilla por cierto medio de comunicación digital comience a mermar aquello, y como son jovencitos fáciles manipulables, quizás ellos quieren alcanzar tan rápido sin ni siquiera pensar que para aquello hay que esforzarse, hay que trabajar, hay que estudiar, que es la base de aquello. ¿Y por qué es tan importante el ámbito educativo? ¿Por qué es tan importante? Simple. Porque un pueblo que se educa, una comunidad que se educa, una comunidad que alimenta su cultura general, es muy difícil que se la pueda manipular. Un conjunto de personas que es preparada, su cultura general bien arraigada, prácticamente lo que va a generar es que no cualquiera va a convencer a esa comunidad, porque prácticamente son personas preparadas, que hay que saber expresarles y hablar con aspectos científicos para que tenga una credibilidad. Esa es una de las importancias por la cual los jóvenes de hoy en día necesitan seguir estudiando. Más aún porque ellos en algún momento van a ocupar nuestro lugar. Si bien es cierto, las personas que somos profesionales nos estamos extinguiendo por enfermedades, etcétera, etcétera. Pero imaginémonos que llega un punto en el cual nadie quiere estudiar, nadie quiera tener una profesión académica. Imagínense ustedes, ¿qué sería de nuestra nación? Sumergida en el desconocimiento, sumergida en el desconocimiento de algunos aspectos muy interesantes e importantes. En cierta ocasión yo escuchaba por ahí a alguien que manifestó: lo importante es sumar, restar, multiplicar, dividir. Claro que sí, pero el cerebro da para más. ¿Por qué no aplicarlo para otro campo más? Necesitamos en el ámbito de medicina más médicos. Necesitamos en el aspecto de la ingeniería civil más ingenieros para las estructuras.
Necesitamos los profesionales, son tan importantes porque van a mantener infraestructuras con vida. Necesitamos profesionales en cada uno de los campos y no caer quizás en el error de lo que ahora estamos en este tiempo de las famosas IA. Todo el mundo habla de una IA, de la inteligencia artificial. Y es allí en la cual quizás en este campo de tecnología, gran parte de los padres de familia, ¿cómo ayudo a mi hijo si yo no tengo conocimiento de tecnología? Esa es la importancia de estudiar. Esa es la importancia de tener empapado el conocimiento para que en un futuro poder solventar, poder ayudar a nuestros hijos en ciertos criterios. Esta parte tecnológica en algún momento va a pasar factura a estas futuras generaciones. ¿Cómo? Por ejemplo, hace años atrás salió el boom de los celulares, que los celulares se los apliquen en las aulas clase, la máxima esquemas educativos, etcétera, etcétera, etcétera. Las personas que empezamos nuestros estudios en el ámbito de informática, por experiencia, por conocimiento de nuestros maestros que nos inculcaron, sabíamos y sabemos que eso era algo nocivo, porque daña la concentración de los estudiantes en una hora clase. Y te pongo ejemplos. Hay algunos videos que pasan en redes sociales, en ciertas secciones de instituciones educativas del planeta, donde los muchachos es una algarabía, bailan, gritan, etcétera, 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 etcétera. No hay una disciplina, no hay un control. Esa es la herramienta mal utilizada de lo que corresponde al celular. ¿Pero por qué es mal utilizada? Porque para entender que es una herramienta, por lo mínimo se necesita saber qué es tecnología y en qué momento y en qué edad se comienza a aplicar para con una determinada persona lo que corresponde a estas herramientas tecnológicas. Y miren ustedes, la importancia, este es un ejemplo, porque hay varios ejemplos. En lo concerniente a la aplicación de las IA, está muy bien, son herramientas, perfecto. Pero si no tenemos el criterio de discernir que es solamente una herramienta, vamos a caer en un futuro no muy lejano, a caer en el vacío y pensar que solamente estas herramientas son las únicas de pensar. Y nuestro poder de criticidad, nuestro poder de discernir, nuestro poder de analizar, nuestra creatividad, ¿dónde habrá quedado? Entonces es allí donde nosotros debemos ser muy cautos en la aplicación de dichas herramientas. Es allí donde ustedes, padres de familia, tienen que también estar allí, vigente, presente, preguntar. Preguntar no es malo. El que pregunta quiere saciar su duda, saciar su curiosidad, el querer aprender. Pero aquí viene lo siguiente. Desgraciadamente, padecemos de aquella cultura de que no aprovechamos las oportunidades cuando nos brindan aquella de aprender. Y lo digo con ejemplo. En días anteriores previo a elaborar este material audiovisual, realicé un experimento social. Subí un estado en mi red personal, mi red social personal, en el cual invitaba a que las personas de cualquier edad se inscribieran a un curso gratuito en el manejo de una herramienta de hoja de cálculo, algo que es muy necesario para los muchachos. Y oh sorpresa, de toda la cantidad de personas que prácticamente
tengo registrado, observaron el estado, pero ninguna se inscribió. Y me van a decir, no, es que lo que pasa es que desgraciadamente tenemos esa pésima mala cultura de no aprovechar la oportunidad que nos brindan para aprender algo nuevo. Porque quizás caemos en el error de que no, eso es aburrido, no, eso es número, no, eso es aquello, no, y no, y no, y no, y no, y no, y no. Mas sin embargo, aprendemos otro tipo de novelerías que, aplicando el criterio informático, quizás no tengan tanta relevancia, solamente como para un determinado momento de ocio. Y es allí donde este conjunto de personas que observaron entre padres de familia y estudiantes. Entonces, ese experimento me dio esa información. No es que no existan oportunidades para aprender. Lo que sucede es que en cierta forma fallamos y nos da un poquito de pereza para aprovechar dichas oportunidades para aprender algo nuevo, algo real, algo concreto, algo que te va a servir. Y es por eso este vídeo, de hacer conciencia, de analizar qué tipo de agua se genera en cada uno de los hogares, qué tipo de resultado queremos para con nuestros hijos, para con nuestras hijas, qué tipo de proceder aplicar con ellos. Y es que prácticamente quizás caigamos en el error de pensar de que la solución está en un gobierno. El gobierno, en sus posibilidades jurídicas, civiles, penales, constitucionales, pueda crear leyes para mejorar. Claro que sí, y es muy bueno. Pero el verdadero cambio no depende de en sí de un gobierno. El verdadero cambio positivo empieza desde los hogares. Desde los hogares. Con algo tan trillado, tan hablado, tan mencionado, que son los valores. Aquellos valores que son tan importantes. Aprender principalmente respeto para con ustedes, padres y madres. Aprender a valorar la oportunidad del ámbito académico. Si existiera ese cambio en un gran porcentaje, este país comenzara a cambiar, no solamente de mentalidad, sino también de alma, que también es lo que más se necesita. Señores padres y madres de familia, esto es un SOS. Si quizás alguien me cuestione, está en todo su derecho de hacerlo. Si alguien me puede decir, ¿usted es perfecto? Claro que no, no soy perfecto, no lo soy, no lo soy. Pero por lo menos tengo el entendimiento, y más allá de lo que corresponde a un sueldo, es mi vocación como docente, de hacer conciencia, de ser un formador para con sus hijos, para con sus hijas, para con esta bella y hermosa comunidad educativa a la cual yo pertenezco muy orgullosamente. El legado que puedo dejar no solamente puede radicar en un hijo o una hija, porque al fin y al cabo no lo tengo, pero sí con el conocimiento que inyecto para generación de generaciones de estudiantes que han pasado durante mis casi 22 años de experiencia.
que es muy poco todavía. Pero prácticamente ya tengo el gusto, la alegría en ocasiones de encontrarme por redes sociales con ex estudiantes que ya se están preparando en el extranjero, de aquellos estudiantes que ya están ejerciendo sus carreras profesionales en ciertas entidades, de aquellas personas que tienen sus propios emprendimientos, que también fueron mis estudiantes, de aspectos positivos en cierta forma, algo que alegra. Pero no se puede quedar así. Tiene que seguir robusteciéndose, tiene que seguir alimentando el ámbito y ese ámbito correspondiente al espíritu de seguir adelante en el aspecto educativo. Esto es un SOS, señores y señoras representantes. Y discúlpenme que haya sido verdadero, que haya sido directo en los aspectos. Nosotros como docentes damos lo mejor para con sus hijos. En lo personal, como ya lo especifiqué, aplicamos estrategias tras estrategias y más estrategias. Pero también necesitamos el apoyo valioso desde sus hogares. Y si no hay un apoyo valioso, como dijo Simón Bolívar, hemos arado en el mar. Y esto es un SOS a nivel académico, que nuestros muchachos necesitan esa guía para que puedan seguir adelante en su trayectoria de progreso y de éxito. Esto ha sido un aporte no solamente para los integrantes del año básico en el cual soy tutor, sino también para todos los integrantes de mi comunidad educativa y también para otras comunidades educativas que sé que tienen diferentes realidades, pero que no está de más un consejo, porque siempre es bueno empaparse, entender las problemáticas y meditar qué tipo de agua productiva están ustedes creando como familia y que van a entregar a esta nación que tanto lo necesita. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Si Dios lo permite, nos volveremos a ver. Pasen bien.